Bien, damos gracias a Dios por estar compartiendo en esta tarde el mensaje de su palabra. Usted, mi amigo que está escuchando, vecino o vecina, es muy bendecido de parte de Dios al poder recibir, ahí donde usted está en su casa, la bendición de la palabra de Dios. No cualquiera tiene esta bendición. Hoy día usted es bendecido de parte de Dios, así como todos los sábados estas hermanas que están aquí, los hermanos les bendicen a ustedes llevándole el mensaje de parte del Señor. Y en esta tarde yo quiero llevarlos a ustedes, si tiene una Biblia o si no, siga la lectura con nosotros, pero es un versículo que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 12. La palabra de Dios nos habla de muchas maneras y en el libro de los Proverbios Dios nos habla a través de su sabiduría, de la sabiduría que le dio a un hombre que se llamaba Salomón, que en su momento fue considerado el más sabio de toda la tierra. Pero esa sabiduría venía de parte de Dios. Dios inspiró a Salomón y a otros a escribir estos proverbios, que son consejos divinamente inspirados para nuestro enseñamiento y nuestra guía. Dice el Proverbio 14, versículo 12, «Hay camino que al hombre le parece derecho, mas su salida es camino de muerte». Quiero llevarte a reflexionar en esta tarde sobre este concepto, sobre esta idea que nos lanza el libro de Proverbios en este versículo. Y he titulado esta pequeña reflexión, Caminos peligrosos. Caminos peligrosos. Porque la palabra de Dios nos advierte que todos nosotros, querámoslo o no, reconozcámoslo o no, todos nosotros llevamos un camino en nuestra vida. Lo que quiero decir es que todos nosotros, viviendo en este mundo, llevamos un rumbo espiritual en nuestra vida por donde vamos caminando. Y no hace falta ser creyente en Dios para seguir un rumbo trazado en nuestra vida. Todos nosotros, no importa la condición social, ni la raza, ni el intelecto que tú puedas tener o que yo pueda tener, todos nosotros, sin excepción, hemos decidido llevar un rumbo en nuestra vida. La palabra de Dios les llama caminos por los que el hombre anda. Y nos advierte Dios aquí que hay caminos que al hombre le parecen caminos rectos, caminos derechos, pero sus salidas, su fin, son caminos de muerte. Tu camino puede ser un camino tranquilo, tal vez, puede ser un camino placentero, puede ser tal vez un camino difícil, tal vez te ha costado vivir la vida, tal vez se te ha hecho difícil la senda de la vida, tal vez en este momento preciso estés pasando una dificultad, o tal vez no, quizá que tu vida sea muy relajada, llevas muchas alegrías y tu vida está llena y cargada de éxitos. La vida de todos es diferente aquí en la tierra y todos elegimos un camino para andar en esta vida. Yo quiero preguntarte, estimado amigo, en esta tarde, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que lleva tu vida en este momento? ¿Cuál es el camino que has llevado a través de los años? ¿Cuál es el camino que has decidido caminar? Una vez le hice esta misma pregunta a un joven, y este joven me dijo, cada uno elige el camino que más le gusta. Pensé un momento en su respuesta y me di cuenta que tenía razón. El camino que nosotros andamos es lo que nosotros mismos decidimos, y cada uno elige el camino que más le gusta. Sin embargo, al nosotros ser testigos de Jesucristo, y conocer la palabra de Dios, somos responsables en decirte que aun cuando todos elegimos el camino que más nos gusta, la palabra de Dios nos muestra que algunos eligen bien y otros rotundamente eligen mal. Es nuestro deber decírtelo. Yo en esta tarde no tengo ninguna intención de inmiscuirme en tus asuntos ni de meterme en tu vida personal. Como tú sabes, el camino que cada uno elige es el que él mismo decidió. Pero
Yo soy responsable como predicador y mensajero del Evangelio en mostrarte que hay un camino correcto y hay un camino incorrecto que lleva a la perdición. Si tú has elegido un rumbo en tu vida, déjame preguntarte, ¿cómo sabes tú que el camino que llevas es el camino correcto? Algunas personas dicen, bueno, yo sé que el camino que lleva mi vida es bueno porque me hace sentir bien. Otros dicen, porque el camino que yo llevo me ha dado satisfacción a través de los años, me da éxito en la vida. Otros creen que le da tranquilidad, que le da paz a su vida y por lo tanto determinan y concluyen que el camino que llevan es un camino bueno. ¿Sabes algo? Es cierto que nadie va a elegir un camino que lo hace sentir mal, por supuesto. Por supuesto que es así, pero la Biblia también nos advierte sobre eso. En el mismo libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 2, la palabra dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, mas Jehová pesa los espíritus. ¿Qué quiere decir esto que parece ser una especie de acertijo que no logramos descifrar? Cuando la palabra de Dios dice que todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, lo que quiere decir es que todo el mundo argumenta que el camino que lleva su vida es correcto, es el mejor, es perfecto. Sin embargo, el que tiene la palabra final para decidir si tu camino es bueno o no eres tú. Así es, amigo, no eres tú. Tú no tienes la palabra final en determinar si tu vida es correcta o no. Es Dios el que decide si tu caminar, si tu senda va por pasos derechos o por pasos equivocados. Otra cosa que yo quiero traerte a tu mente en este momento y que meditemos en esto es que tú puedes estar muy contento con el camino que llevas. Tú puedes ver hacia atrás y decir: el camino que lleva mi vida me ha dado muchos éxitos. Pero ¿sabes algo? Otra cosa interesante que este versículo que estamos leyendo nos dice es que los caminos del hombre se determinan buenos o malos por lo que ocurre al final de ese camino. Es el fin del camino que llevas el que va a determinar si realmente el rumbo de tu vida era bueno o era malo. No lo que ocurre en el trayecto, porque mientras estamos aquí en la vida, créeme que hay mucha gente que en el rumbo de su vida lo pasa bien. Disfruta mucho, vive de placeres, vive en regocijo, vive en abundancia y en muchas cosas que la vida a algunas personas les da y a otros no. Pero eso no significa que al final de su vida ese camino les va a dar regocijo, vida eterna y plenitud. Y es por eso que el Señor nos advierte y nos dice que hay caminos que al hombre parecen ser derechos, mas su fin es camino de muerte. Lo que importa no es lo que pasa en el camino. Lo que a Dios le interesa y lo que Dios ve es cuál es el fin de ese camino. Y créeme, mi amigo, que hay mucha gente que vaga por muchos caminos diferentes, algunos de mucha abundancia, algunos de mucho placer, algunos de mucho éxito y satisfacción, pero llegan al final de su vida y se dan cuenta que su camino era un camino de perdición y condenación. Y es aquí donde el Señor nos envía a nosotros y nos hace hablarte en este momento para advertirte y mostrarte que hay dos caminos diferentes, con finales diferentes. En Mateo capítulo 7, el Señor Jesús habló a sus discípulos y les dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y los que van por él son muchos. Porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan.
Aquí hay dos cosas interesantes. Jesús vuelve a mencionar, como lo hacía en el libro de Proverbios, cuál es el final de estos dos caminos. Nos habla de un camino espacioso por donde mucha gente transita, pero que lleva a perdición. Es decir, el final de ese camino no es nada bueno, es la perdición. Pero también nos muestra un camino angosto, una puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Es decir, hay dos finales diferentes en estos dos caminos diferentes. ¿Cómo saber? Te puedes preguntar tú, ¿cómo saber cuál es el camino que estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo el camino angosto o estoy siguiendo por el camino espacioso, cuyo fin es la perdición? Si tú tienes dudas, mi amigo, si al yo plantearte este mensaje tú te comienzas a preguntar, ¿el camino que llevo en mi vida, el rumbo de mi existencia, será el camino bueno o el camino malo? Si tú tienes dudas, si no sabes a dónde te lleva el camino que estás siguiendo, lo más probable es que estés en el camino equivocado. Significa que estás caminando en oscuridad. Si tú no sabes cuál es el final de tu camino, es porque no tienes la seguridad de lo que estás viendo hacia adelante. Es porque no sabes cuál es el fin de tu camino. Es porque estás mirando a tu alrededor y no ves claramente. Yo estoy hablando, por supuesto, del destino al final de tu vida, de cuando tus días se acaben. No estoy hablando de cuál es el destino de tu vida en 5 años más. No estoy hablando del éxito de tus negocios en 10 años más. No estoy hablando de tu proyección en tu trabajo a 3 o 4 años más. Estoy hablando del final del camino de tu vida. ¿Dónde te lleva ese camino? ¿Sabes lo que viene después? ¿Sabes cuál es el final de ese camino? Si no lo sabes, si tienes duda, lo más probable es que estés en el camino equivocado. En Juan capítulo 12, versículo 35, Jesús dijo que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Es decir, tú estás caminando en una senda, pero no tienes idea dónde va a terminar esa senda, porque estás en oscuridad. Porque no tienes luz, porque no puedes tener luz, pues la única luz que alumbra el camino del hombre es la luz del Evangelio de Jesucristo. En Proverbios 4:19 vuelve Salomón a advertirnos otra vez y dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y esto es lo que le sucede a mucha gente, que va para allá y para acá y vive su vida, pero realmente no tiene idea dónde va, no tiene definido el norte de su vida, o realmente no sabe qué es lo que hay después de la muerte, porque están en oscuridad. Seguramente tú sabes tus aspiraciones aquí en la tierra, sabes lo que quieres ser el día de mañana, pero no sabes lo que ocurrirá después de que acabe tu vida. El que va en el camino de la vida eterna, por el contrario, aquel que ha encontrado ese camino angosto y que va por él, sabe sin duda alguna dónde va ese camino. Sabe de dónde viene, dónde está ahora y sabemos dónde vamos todo el tiempo. Tú te podrás preguntar, pero ¿cómo tú puedes saber todo el tiempo cuál es el rumbo de tu vida? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes dónde va a parar el camino que estás siguiendo? Es muy sencillo. Porque el camino en el cual vamos los hijos de Dios es un camino luminoso, no de oscuridad, no de dudas. Es un camino de luz que es alumbrado por la misma palabra de Dios. En el Salmo 119, 105, la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbre a mi camino. La palabra de Dios nos va mostrando cada paso que damos y nos muestra el camino hacia adelante y nos muestra el final de ese camino, y la gloria eterna nos espera hacia adelante. El camino de la vida eterna, mi amigo, tiene nombre y se llama Jesucristo. En Juan 14:6, Él le dice a Felipe: yo soy el camino,
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí. El camino de la vida eterna es una persona, y es Jesucristo. Y créeme, mi amigo o mi amiga que estás escuchando, que con Jesucristo no existen las dudas. Cuando tú caminas en este camino de vida eterna, no hay dudas de dónde vas. En ningún momento tú estás dudando de ¿llegaré al final del camino? ¿Realmente habrá vida eterna más allá? No. Cuando vamos con Jesús, nosotros sabemos todo el tiempo, por la luz de la palabra que nos ilumina hacia adelante, sabemos cuál es el blanco. Y ojo que yo no estoy hablando que en este camino de vida no existen los problemas. No. Lo que yo estoy diciendo y lo que estoy enfatizando es que aun cuando en este camino angosto, y es angosto porque muchas veces aprieta nuestra existencia por las circunstancias del mundo a nuestro alrededor, pero aun cuando puede ser difícil el camino, siempre podemos saber dónde está el final y qué nos espera más allá. Y eso es lo glorioso de caminar con Jesús, que aun cuando hay problemas y situaciones difíciles en la vida aquí en la tierra, Jesús siempre nos hace mirar hacia adelante y no hacia los problemas. Jesús siempre nos hace mirar el fin del camino y la gloria venidera después de él. Y eso es lo que Él también te ofrece a ti. En el Proverbio 15, versículo 24, la palabra de Dios vuelve a decir: el camino de vida es hacia arriba, para apartarse del abismo de abajo. Lamentablemente, mi amigo, hay dos caminos solamente. Uno que va hacia arriba y cuyo fin es la vida eterna, pero también la Biblia dice que hay otro camino que va hacia abajo, hacia un abismo, cuyo fin es la perdición. ¿En qué camino estás caminando tú hoy día? Te pregunto en este momento directamente a ti que estás escuchando. Tal vez jamás habías considerado esto. Tal vez nunca te habías enfrentado a esta interrogante. Vives todos los días, haces las mismas cosas, pero nunca te habías detenido a pensar cuál es el camino, el rumbo espiritual que lleva tu vida y qué habrá después de que tu vida acabe. ¿Dónde te lleva ese camino? ¿Hacia arriba? ¿O a ese terrible abismo? ¿Hacia abajo? Que nos menciona aquí la palabra de Dios. Si hoy tú no sabes qué ocurrirá contigo cuando dejes este mundo, entonces lo más probable es que vas en el camino hacia la perdición. Y qué triste sería que después de escuchar este mensaje tú siguieses caminando en ese rumbo de perdición. Nosotros estamos aquí todos los sábados con la intención de que a través de los cánticos, de los testimonios, de las oraciones y de la predicación, tú puedas poner un alto en el camino que llevas y reconocer a Jesucristo como el único Salvador de tu vida, como la única puerta de escape al camino de la perdición. Hoy día nuevamente Dios te vuelve a llamar, te vuelve a invitar a que hagas un alto en el camino que llevas y que pienses y medites y cambies el rumbo, que vengas a Jesucristo, le recibas a Él como tu Salvador y Él te dará la luz y la seguridad de que al final de tus días acá en la tierra, el camino de la vida eterna te lleva directo a la gloria, eternamente a su lado. Solo Jesucristo da la seguridad y la luz a tu caminar en todo momento. Solo con Él podemos saber cómo termina nuestra historia, para comenzar una historia mejor con Él allá en la gloria. Para finalizar, quiero dejarte con 2 versículos de la palabra de Dios. Uno está en el profeta Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 7, donde Dios invita a todos los hombres que están apartados del camino de la vida y les dice: deje el impío su camino y el varón inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia
Y en el libro de las Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 3, versículo 40, otra vez el profeta motiva y exhorta al pueblo a decir: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Ese es el consejo final para ti, mi amigo, mi amiga, en esta tarde. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y vuélvete a Jehová. Que Dios bendiga tu vida y que en este día la palabra de Dios haya penetrado en tu corazón, para que si tú hoy día estás caminando por el camino ancho y espacioso que va a perdición, te detengas y vengas a Cristo y te cambies de ese camino al camino angosto que lleva a vida eterna, que se llama Jesucristo, el Señor y Salvador de tu vida. Amén.